El día de hoy vamos a hablar sobre las perspectivas del subdesarrollo o de los países tercermundistas. Se dice que la situación de los países subdesarrollados no es estática, tiene gran movimiento. El problema es que los cambios que se generan de este movimiento no están dirigidos ni supervisados, entonces por lo general son unos movimientos negativos porque no hay, digamos que ningún mecanismo de protección ante los abusos del capital. Acá, digamos que la explicación de esto es que siempre vamos a hablar del más fuerte o del propietario de los medios de producción, que es el que tiene la fuerza dentro de la sociedad, y casi que las normas dentro de los países subdesarrollados se generan en beneficio de estos dueños del capital. Eh, digamos que otra de las condiciones es que en todo el mundo crecen las necesidades que se consideran básicas gracias a la publicidad. Acá vamos a hablar de esa sociedad de consumo, del mercado, en donde todos estamos inmersos. ¿Cuál es el problema acá? Que se generan necesidades, pero no hay aumento en los ingresos de las personas, entonces no se pueden suplir esas necesidades, lo que se convierte en una desventaja en esos países subdesarrollados. No hay recursos disponibles para hacerle frente a esas necesidades que se han generado desde el mercado y se consideran necesarias, lo que en muchas ocasiones yo he llamado las necesidades no necesarias, que se establecen desde la sociedad de consumo y desde todas esas políticas de mercado. Las ayudas financieras no sirven mucho. No hay canales adecuados de distribución de los capitales invertidos. La obra pública se beneficia al sector que dispone del capital, es decir, esas obras terminan beneficiando a los grandes capitalistas y no al pueblo en general o a los trabajadores en general. Se habla también del Banco Mundial o Fondo Monetario Internacional, que controlan la política monetaria de los países del tercer mundo o los países subdesarrollados a través de la deuda exterior. Con esa deuda exterior, o cuando le prestan dinero a un país subdesarrollado, se imponen unas políticas liberales, unas políticas de mercado y demás que aseguran el cobro del préstamo. Se asegura el cobro del préstamo, que el país pague su deuda, pero no se garantiza el desarrollo del país, o no hay ninguna medida que garantice que con ese dinero se va a generar algún desarrollo dentro de ese país. Diferente es la ayuda solidaria. Esa ayuda solidaria, pues digamos que son regalos, y la llegada de ahorros a los de los emigrantes o de las personas que se fueron, que es lo que llamamos las remesas, o las personas que giran para sostener las familias acá desde otros países. Eso no es un factor de desarrollo dentro del país. Digamos que en los análisis que se hacen aumenta el ingreso por persona, y digamos que esos índices de medición dentro de los países, pero no se considera un factor de desarrollo dentro de este. Otro inconveniente es que los países tercermundistas o los países subdesarrollados dependen de la tecnología y los capitales del país desarrollado. Entonces, la economía del país subdesarrollado depende de las grandes multinacionales que se establecen allí y generan empleo y recursos. Cuando estas multinacionales deciden irse del país, se genera, es en donde se habla de ruina y de ausencia de recursos, porque el país no tiene cómo suplir esas necesidades ni generar esos empleos que están generando esas multinacionales. El desarrollo económico de algunos países del tercer mundo ha supuesto un incremento desenfrenado de la inflación o el aumento generalizado del costo de vida. Entonces se genera aumento en la pobreza de las clases más humildes. Es decir,
Cuando se habla de ese desarrollo económico, quiere decir que se ha generado empleo, se han generado ingresos dentro de esa sociedad, el costo de vida sube, pero sube de manera generalizada, pero todo el mundo no tiene acceso a esos ingresos, entonces no hay cómo suplir las necesidades, esas necesidades de la población o de la comunidad. ¿Qué quiere decir? Que el que menos tiene, menos recibe, se genera, digamos que, ausencia de recurso para suplir esas necesidades, entonces el pobre se hace cada vez más pobre y el rico cada vez más rico dentro de esas medidas y dentro de esa economía que se da en el de mercado. Eh, Se habla de que ese sistema capitalista, eh, los países desarrollados, decimos que son los que tienen el capital, entonces para ellos se generan todos los beneficios y son los que generan todas esas políticas económicas y todas esas políticas de mercado. Entonces vamos a hablar desde el desarrollo, desde el capitalismo, vamos a decir que se generan unas políticas de globalización en donde vamos a hablar de un solo mercado, una sola economía, que es lo que se genera dentro de esa globalización. Cuando hablamos de una sola economía y un solo mercado, quiere decir que todos estamos inmersos en ese mercado, hacemos parte de él, sea comprando o vendiendo. En el caso de los países subdesarrollados, nosotros somos los consumidores de las mercancías de los países desarrollados, lo que nos pone en total desventaja frente a las posiciones y a las situaciones económicas que se dan dentro de la sociedad. Entonces, ese gran mercado, el país desarrollado genera sus productos, introduce sus productos en el gran mercado o en el único mercado mundial y nosotros somos los consumidores de ese producto que lo han convertido en una necesidad para poder que se mueva dentro de él. Vamos a decir que el mercado maneja las políticas de siempre, está regido por la ley de la oferta y la demanda, lo que se ofrece y lo que se quiere dentro de ese mercado y asimismo se fijan los precios. Entonces, se va a decir que siendo el país subdesarrollado el gran mercado, la idea de los países desarrollados es mantenernos a nosotros dentro de esa sociedad, dentro de esa gran sociedad de consumo en donde lo ideal es que todos compren y de esa manera termina enriqueciéndose más el capitalista o el productor. Nosotros, vuelvo y repito, digamos que quiero ser enfática en eso, los países subdesarrollados somos el mercado, los consumidores de los productos de los países desarrollados. Entonces, cuando vamos a llegar a competir dentro de esos grandes mercados con nuestros productos, digamos que la condición es de total desventaja, porque las economías de los países subdesarrollados son más pequeñas, lo hemos hablado en varias ocasiones, entonces la producción nuestra es mucho más costosa que la producción de los países desarrollados que tienen todo el engranaje para hablar de una producción a escala en donde nos pone a nosotros en total desventaja en cuanto a los precios y a la cantidad de productos que se lanzan al mercado. Los países desarrollados son, digamos que, grandes consumidores de materia prima. Esa materia prima se las venden los países subdesarrollados. Entonces, digamos que ese sistema capitalista es depredador de materia prima y es un gran contaminador. Entonces, se cree dentro de ese sistema que esas materias primas nunca se van a agotar, que son ilimitadas, que siempre van a existir y pues eso es totalmente falso dentro de
todo lo que se habla frente a producción de recursos naturales. Los recursos naturales no son limitados, entonces puede llegar el momento en el que la oferta no sea disponible debido a la escasez del recurso. Eso hace necesario que se generen nuevas tecnologías que consuman menos y utilicen otro tipo de recurso para poder producir. Se hace necesario disminuir los ritmos de explotación y aumentar la recuperación de recursos para poder que se eviten. Un ejemplo sería producción de papel, de madera, en donde se habla de los bosques. Entonces la idea sería menor producción de papel y más siembra para poder que no haya escasez del recurso. Acá vamos a decir que se hace necesario el desarrollo sostenible. En la medida que no podemos agotar todos los recursos, tenemos que generar unas medidas que nos permitan una estabilidad dentro de la economía y dentro de la sociedad. La solución de los países de desarrollo, de los países del tercer mundo, pasa por el desarrollo local. Se habla de unos circuitos de producción de consumo en mercados locales que permitan la creación de capitales propios bien distribuidos entre todas las clases sociales. Esto implica que la economía debe producir primero para el consumo interno y no para exportar los recursos que se pueden vender en el mercado internacional de manera especulativa. Acá se plantea desarrollo de una economía local. Digamos que ese fue el modelo de crecimiento de Japón, que la tiene ahora como la segunda potencia del mundo capitalista. Ellos primero pensaron en producir para satisfacer las necesidades de la comunidad y hablamos como de esos excedentes. Eso es lo que sacan al mercado. Entonces, digamos que eso logra una estabilidad dentro de los precios y logra que, hablándolo desde lo social, todas las personas de la comunidad, del pueblo, de la localidad, tengan acceso a los productos y logren satisfacer sus necesidades. Entonces, todo lo que es empleo, recursos, productos se manejan de manera cerrada. El mercado y los precios los manejan de forma local, de tal manera que lo que queda lo sacan a los mercados internacionales, pero primero abasteciendo la comunidad. Digamos que esto es un modelo que hablan que debería ser tomado por los países subdesarrollados para poder que haya mayor desarrollo dentro de la economía. Y pues está el ejemplo de Japón, que tomó este modelo, un modelo de economía local, y logra posicionarse como segunda potencia del mundo capitalista. La actividad del día de hoy es la actividad número 6. La entrega de esa actividad es el próximo jueves. El próximo jueves deben hacerme llegar al correo debe llegar al correo la actividad resuelta. El próximo jueves 24. Hoy estamos a 24. El 1 de julio es la entrega de la actividad. Van a tener en cuenta la
actividad tiene dos imágenes. Una imagen es una descripción del primer mundo o mundo desarrollado, la segunda del tercer mundo o subdesarrollo. Vamos a hablar de primer mundo desarrollo, tercer mundo subdesarrollo. Dentro del desarrollo se habla de satisfacción de necesidades y básicas de la mayoría de la población, y en el tercer mundo no. Digamos que se habla de una economía desarrollada y una economía que está en proceso de desarrollo. Hay países que no han logrado ningún tipo de desarrollo. Esa actividad 6 son 6 puntos, los primeros 3 con la teoría que hay en el texto. Elabora una conclusión del texto mínimo de media página. No vamos a hacer transcripciones, no vamos a hacer copias literales, sino que se va a hacer análisis desde la conclusión. Describir la situación de los países tercermundistas, lo que pasa con el país tercermundista o subdesarrollado. Casi que se plantea dentro del texto por qué se habla de subdesarrollo y cuáles son las condiciones que se tienen, y cómo podrían solucionarse los problemas de desarrollo de los países tercermundistas teniendo en cuenta el texto, y hay que explicar de qué manera se podría solucionar el subdesarrollo dentro de las sociedades y explicar por qué hacen ese planteamiento. Los otros 3 puntos son interpretación de imagen, la imagen que aparece ahí del primer mundo y del tercer mundo. Según la imagen, cómo se percibe el tercer mundo, es una descripción de lo que se ve básicamente en la imagen, teniendo en cuenta el texto que ya se analizó. ¿Qué diferencias se plantean entre el primer y el tercer mundo? ¿Consideras que las diferencias existentes entre estos mundos podrán superarse algún día? ¿De qué manera? O sea, ahí se responde sí o no, y lo importante está en la explicación de esa respuesta. Entonces, la actividad la van a enviar al correo para el próximo 1 de julio. Es una actividad de análisis. Si tienen alguna inquietud, se comunican conmigo a través de las vías que hemos estado utilizando. Que tengan un feliz resto de día.